FM 89.1 Radio Universidad. Estamos en condiciones de recibir al invitado del día en nuestra columna habitual de todos los miércoles de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. Hoy no tenemos, como siempre, a Alejandro Fernández. Creo que es la primera vez que no lo tenemos, mirá. Pero, sin embargo, él se ha encargado de que esta columna siga en pie por este miércoles y recibimos a nuestro invitado, que es el doctor Pablo Musolino, auxiliar letrado de la asesoría número 4, especializada en capacidad departamental. ¿Cómo va, Pablo? Mauro, ¿cómo andás? Bueno, Vanina, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente en esta casa y con una doble función hoy, así que espero representar bien a Ale. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una charla simplemente sin... Alejandro acá siempre es nuestro apoyo, ¿no? Porque nosotros a veces de estos temas realmente no entendemos, son muy técnicos, tratamos de bajarlo a un lenguaje más bien para que se comprenda. Pero bueno, la idea es que por lo menos que esta semana la columna siga en pie, y por eso ha venido el doctor Pablo Musolino, que ya ha estado acá el año pasado y que le toca nuevamente, en este caso con otro tema, que tiene que ver con el proceso de determinación de la capacidad jurídica. Nos preguntábamos nosotros a qué se refiere cuando hablamos de la determinación de la capacidad jurídica. Entiendo, Pablo, que deberíamos definir qué es la capacidad. Exacto. ¿No? Para empezar. Exacto, Mauro. Como para poder iniciar la charla, estaría bueno saber primero qué es la capacidad. Y en el derecho, cuando se habla de capacidad, se habla en realidad de lo que sería la aptitud de la persona en ser titular, ¿sí?, de derechos y obligaciones, y al mismo tiempo ejercer esos derechos y esas obligaciones. Cuando uno habla justamente de hacer ejercicio, si bien tenemos dos partes de lo que sería la capacidad, una es la capacidad de derecho y la otra la capacidad de ejercicio, uno tendría que preguntarse y decir, a ver, si bien todos sabemos que somos titulares de derechos, todos tenemos derechos, ahora, ¿todos podemos ejercer los derechos? ¿Sí? A ver, ¿todas las personas pueden ejercer el derecho? Bueno, la realidad es que no, ¿sí? Tenemos ciertas personas que, sea por el rango de edad o por sufrir algún tipo de incapacidad mental, ¿sí?, o algún tipo de justamente de padecimiento mental, no pueden ejercer su derecho como cualquier otra persona. Entonces, cuando hablamos de que una persona se le restringe la capacidad, es porque evidentemente no puede hacerlo en forma normal, ¿sí? Por justamente estas dos cuestiones. Una puede ser por la edad y otra puede ser por padecer una discapacidad mental. Si hablamos puntualmente de la incapacidad del ejercicio, naturalmente las personas por nacer, por ejemplo, no pueden ejercer los derechos, ¿sí? Los menores de edad, obviamente que con lo que sería la autonomía de la capacidad, a partir de los 13 años, 13, 16, 18 años, obviamente 18 años ya es mayoría de edad, suelen tener mayor ejercicio de derechos. Y por el otro lado, ¿sí?, la tercera columna que yo pondría sería las personas que son declaradas incapaces, puntualmente, ¿sí? Ahora bien, obviamente que en el derecho también existen principios, ¿sí?, o reglas generales, por ejemplo en el artículo 31 del Código Civil, que te dice que todas las personas, ¿sí?, su capacidad se presume, ¿sí? Entonces decís, bueno, pero entonces si la capacidad se presume, ¿cómo hago yo para declarar a una persona incapaz o determinarla? Bueno, obviamente existe este proceso de determinación de la capacidad, que lo que va a hacer en realidad va a ser, no le va a sacar derechos, sino que le va a restringir, ¿sí?, el ejercicio de ciertos derechos. ¿Estamos? Ahora, Sí. ya ahora vamos a pasar al proceso de determinación en sí no sé si se entendió, no sé si se entendió en reglas generales. Estaría bueno, porque recién lo estábamos charlando fuera de aire, que lo plasmemos en un ejemplo. Un ejemplo. Me parece que queda mucho más claro. A ver, este ejemplo, ¿no? Una persona
que sufre una discapacidad mental, ¿sí? Y quiere comprar una casa, o mejor dicho, le hacen vender una casa, ¿sí? Es propietario. Es propietario y le hacen vender una casa, y otra persona de mala fe abusa del conocimiento, o mejor dicho, tiene conocimiento de esa discapacidad y se aprovecha del estado de vulnerabilidad puntualmente y se apropia a través de una compraventa de ese inmueble. ¿Qué pasa? ¿Tenemos manera de demostrar que esa persona al momento de firmar la escritura o al momento de hacer la venta no estaba dentro de sus capacidades plenas? Sí, tenemos, por medio de este proceso de determinación. Ahora, obviamente hay que probarlo, ¿sí? Si se logra probar que esa persona al momento, por ejemplo, de ejecutar la compraventa no era capaz, ¿sí? O no tenía discernimiento de lo que estaba haciendo, vuelve todo para atrás. Ese acto se transforma en nulo. Entonces, al mismo tiempo, la determinación de la capacidad, más allá de lo que sería una defensa de derechos, ¿sí?, de la persona, defender sus derechos, defender su patrimonio, es también en los casos en los cuales ya se ha cometido algún tipo de delito, por ejemplo, porque esto estaríamos hablando también, rozaría también la estafa, porque se están vulnerando a sabiendas justamente de esta discapacidad, se vulnera aún más todavía a la persona. Entonces, con este proceso se logra, en cierta manera, volver hacia atrás ciertos actos jurídicos, ¿sí? Entonces, es decir, y esto se puede, se hace alguien lo denuncia, o cómo la justicia se entera de que esto ha sido una estafa, ¿no? O que no ha sido en las capacidades normales que rigen una negociación. Bien, a ver, estos casos de estafa o de vulneración de derechos de personas con discapacidad en cuanto a su patrimonio casi siempre suelen pasar con personas que no tienen familiares, ¿sí?, que están solas, lamentablemente, o al revés, al contrario, sus mismos familiares se aprovechan de esa situación, claro, y los despojan de sus bienes, ¿sí? La realidad es que ese tipo de procesos para lograr hacer nulo un acto jurídico se inicia a través de una demanda que casi siempre es hecha por una persona conocida. No tenemos muchos terceros que se comprometan con las situaciones, claro, ¿sí? O sea, quizás tiene, entre paréntesis, un interés en que eso no pase, y hay que ver por qué ese interés, qué es lo que motiva ese interés, ¿sí? Pero bueno, después cuando hablamos en cierta manera del proceso de determinación de la capacidad, quién lo inicia o para qué se inicia, a ver, como ya te dije, hay multiplicidad de motivos por los cuales se inicia. Hoy por hoy te hago un ejemplo muy común que nosotros tenemos, que es el proceso, se inicia el proceso de la determinación de la capacidad para que una persona pueda acceder al beneficio de una pensión por discapacidad. ¿Qué pasa? Las entidades públicas lo que piden es el nombramiento de un sistema de apoyo o de un curador que va a ser las veces que va a administrar los bienes de esa persona. Entonces, ahora les amplío un poquito más esto. Para que tengamos, en principio, un panorama un poquito más abierto de lo que es el proceso de la determinación de la capacidad, como ya dijimos, la capacidad se presume, ¿sí? Todo el proceso se dedica a demostrar que esa capacidad no está óptima, ¿sí?, no está plena, y el tema es cómo lo demostramos, cómo hacemos, cuáles son las pruebas que se pueden dar. Bueno, los procesos de determinación de capacidad se prueban, ¿sí?, dentro del proceso a través de diferentes pericias. Está la pericia psiquiátrica, la psicológica, la socioambiental. Esto habla también de una interdisciplinaridad de lo que es el proceso en sí. Y los peritos que actúan dentro de ese proceso elaboran un informe interdisciplinario en los cuales determinan punto por punto cuáles son, en qué ejercicio puede hacer la persona por sí misma,
¿sí? Y cuáles en cierta manera requieren la asistencia, ¿sí? Ahora, ustedes me pueden preguntar, pero ¿todas las personas determinadas requieren asistencia para todo? No, solo para ciertos ejercicios. El juez cuando dicta una sentencia ustedes se tienen que imaginar al juez como un sastre. Vamos a ponerlo así, como un sastre, que hace un traje a medida. Cada sentencia es a medida de la persona. No puede haber una misma sentencia como te puede pasar a vos, Mauro, o a mí, ¿sí? Y tengamos lo mismo. No, porque somos dos personas totalmente diferentes. Quizás las restricciones que se le puede dar a Mauro, las restricciones que me pueden hacer a mí, son diferentes. Yo quizás pueda tener una restricción para, vamos a poner, disponer de dinero por cierta cantidad de sumas de dinero, y quizá Mauro no, dice, no, él no puede administrar nada de dinero. Entonces, esa sentencia, a través de esas pericias, lo que van a ir de a poco es restringiendo el ejercicio. Todo lo que no está en la sentencia está permitido. Claro. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que justamente el principio general es la capacidad. Ahora, una vez que está la sentencia, también a partir de ahí, para esas restricciones, se le asigna una especie de tutor. Exactamente, se le asigna dos figuras. Yo te la voy a dar así. Por un lado tenemos un sistema de apoyo que son en los casos en los cuales la persona requiere mínimas asistencias, ¿sí? O las asistencias van de menor a mayor, ¿sí? O en los casos muy extremos que la persona se la declare incapaz para todos los actos porque lamentablemente su afección no le permite realizar ningún acto. Entonces en ese caso se le nombra un curador. Justamente el nombramiento de curador es el último que tenemos que llegar. Por eso, como te dije, de menor a mayor, lo que se va es, a través de un sistema de apoyo, indicando cuáles son las asistencias que tiene que tener esa persona. Uh-huh. Es muy complicado el proceso, porque más allá de que el peritaje es interdisciplinario, que es completo, después se pueden ir dando una serie de situaciones en las que no estaban contempladas en la pericia y el afectado termina sin saber discernir en esa cuestión si es que puede o no puede hacer determinada cuestión. Perfecto el análisis que acaba de hacer Mauro. Nuestro Código Civil actual evolucionó, obviamente, después de su reforma, y las antiguas insanías y curatelas en su sentencia eran an eternum, o sea, no se volvía a hacer una revisión de lo que se había sentenciado en su momento. Vamos a suponer, a mí me declaran incapaz, ¿sí? Insanía y curatela antigua, hace 20 años, y quizás mi capacidad cambió. A través de ciertas cuestiones puedo tener mayor, o algo, lo que sea, puedo adquirir mayor autonomía, o quizás no. Entonces, en el Código Civil actual advierte que cada 3 años se tiene que hacer esta cuestión de una revisión de sentencia, volver a hacer todas las pericias de vuelta, tomar nuevamente contacto, que ahora te voy a comentar qué es esto de tomar contacto, y a través de esa nueva pericia reajustar, como te digo de vuelta, la sentencia. Como yo te dije hace un ratito, el juez es un sastre, que cuando uno engorda tiene que ponerle mayor tela al traje, y cuando uno adelgaza tiene que achicarlo. Bueno, la sentencia es exactamente lo mismo. Mientras va pasando el tiempo, cada 3 años, se tiene que reajustar esa nueva sentencia. Esto es un proceso que no termina nunca. Termina cuando ovita la persona, ¿sí? Cuando fallece. No es que con la sentencia, como cualquier otro proceso, decimos, listo, terminamos. No, acá no. Estamos charlando con el doctor Pablo Musolino, él es auxiliar letrado de la asesoría número 4, especializada en capacidad departamental, acerca de este proceso de determinación de la capacidad jurídica. Ahí, como vos decís, el juez determina y es una especie de desastre. ¿En qué procesos jurídicos se puede aplicar esta sentencia? Digo, para cualquier tipo de proceso que tenga que realizar la persona. Bueno, a ver, te voy a dar ejemplos claros.
obviamente que, como te dije, al tener restringida la capacidad, el ejercicio de la capacidad, una persona no puede presentarse en otro proceso por sí misma. Esa persona que está determinada no puede presentarse por sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Ese sistema de apoyo que se nombra lo va a tener que representar en cuanto juicio exista, en lo cual comprometa algún interés propio de esa persona. Por ejemplo, una sucesión, ¿sí? Vamos a suponer que la persona que fallece tiene hijos, uno de esos hijos es heredero, obviamente, tiene una determinación de la capacidad. Quien va a representar a esa persona es su sistema de apoyo, ¿sí? Entonces, esa persona, a través de demostrando que es un sistema de apoyo nombrado por medio de una sentencia, un juez competente, viene a hacer ejercicio de la representación para cuidar todos los intereses que tiene esta persona dentro de la sucesión. Esa es una sucesión, por ejemplo. Pero esa persona la determina el juez en base a algún acercamiento familiar. Exacto. Un amigo. Puede pasar varias cosas. A ver, los sistemas de apoyo pueden ser por familiares, amigos o muchas veces las instituciones. Y claro, porque hay mucha gente que es sola. Es sola, sí, exactamente. Vamos a ver, un director de una institución, de un hogar, en el cual la persona está alojada, un geriátrico, vamos a ponerlo así, una casa de adultos mayores, y esta persona está sola. Y bueno, y fue determinada. No tiene otra figura. Puede ser que el sistema de apoyo sea nombrado al director de esa institución o a la institución en sí, o si no está la figura del curador oficial, ¿sí? Esta figura del curador oficial es una figura propia del Poder Judicial que actúa cuando justamente no tenemos ningún familiar, no tenemos institución, no tenemos nada. Entonces, esa persona hace las veces de sistema de apoyo o curador, cualquiera de las dos, dependiendo del alcance de la sentencia, y representa a la persona determinada. Uh-huh. Hace un ratito mencionaste el certificado único de discapacidad, que hubo algunas modificaciones en el último tiempo, algún perfeccionamiento. Uh-huh. ¿Nos puedes contar? Sé que tal vez no interfiere con el tema de la columna, pero me interesa para que lo cuentes. A ver, en cuanto a las novedades del certificado único de discapacidad, lo que te puedo decir es que no vence. Hoy por hoy se... Claro, esa fue lo que se incorporó. Exactamente. Una muy buena decisión administrativa. Porque hoy por hoy es muy engorroso conseguir una renovación del certificado de discapacidad, porque no todas las instituciones tienen el acceso, ¿sí? De hecho, hoy por hoy, en lo que es La Matanza, tenemos el Hospital Parisien, que sí se encarga de hacer las renovaciones, pero si no, no son muchos los lugares que hay. A ver, ese certificado único de discapacidad lo que te va a decir en cierta manera, te va a certificar que justamente padeces, en un proceso de determinación padeces una discapacidad. O sea, como que va a certificar sin mayor prueba que padeces algún tipo de afección mental, ¿sí? Uh-huh. Esto, vamos a poner una diferencia puntual. Cuando hablamos de determinación de la capacidad, siempre estamos hablando desde lo que es la capacidad por cuestiones mentales, no por cuestiones físicas. No es que una persona con una discapacidad física puede proceder con un expediente de determinación de capacidad. No, claro. ¿Sí? Porque acá lo que estamos tratando de proteger, en cierta manera, es el no poder manejarse por sí mismo de la persona. Sí, son facultades cognitivas. Cognitivas. Digamos, bueno, una de las físicas, cuestiones son las facultades cognitivas. ¿Sí? Pero bueno, lo que se ha conseguido hoy por hoy es lograr que los procesos de determinación de capacidad no sean tan restrictivos, y evolucionando a través del tiempo y más con el nuevo Código Civil, yo digo ya nuevo, pero ya no es tan nuevo, es que no sea como era antes. Antes vos tenías una persona, la antigua Insania Curatela. A mí yo escucho la Insania Curatela y me causa, me pone la piel de gallina. Que una persona esté sentenciada a no puedes hacer nada. Sos un incapaz y no podés hacer nada. Ahora, por suerte, no.
a ver, restricciones. Nosotros hemos tenido casos que vos decís, hasta te da lástima tener que proceder, porque las asistencias son tan pequeñas, Claro. ¿sí? O por ejemplo, hay gente que te dice, viene a la asesoría, te trae sus rendiciones de cuenta, te trae todo, tienen la autonomía en un montón de cosas, pero en otras cositas no. Y son tan pequeñas que determinar como que a veces que no nos cuesta. Es como que no queremos ponerle el mote a la persona de que esté determinada. Claro. Anteriormente no, antes del 2015 era... Y las sentencias salían como una sábana. Eran todas iguales. Eso cambió en el Código Penal. Con la reforma del Código Civil, sí. El Código Civil, perdón. Y lo último, Pablo, Sí. ¿Vos recomendarías a alguien que conoce a una persona con estas determinadas deficiencias en la capacidad que haga este trámite, digo, más allá de que no se vea envuelto en este momento en alguna determinación o decisión que tenga que tomar con respecto al derecho o en base a algún tipo de proceso que tenga que afrontar? ¿Lo recomendarías de modo preventivo, digo, o no? Eso no hace falta. Buena pregunta. La realidad que vos perfecto lo dijiste en modo preventivo. Cuando uno tiene un problema y ya está en el baile, lamentablemente estamos en una situación que no nos alcanza el tiempo, ¿sí? Si bien la función, por ejemplo, del asesor es justamente suplir muchas de esas representaciones, ¿sí? Obviamente que esa persona no es que va a estar, ¿cómo te puedo decir?, alejada o no va a tener asistencia jurídica, no. Pero ¿qué pasa? Siempre yo digo que si lo puedes hacer, si la persona lamentablemente tiene una afección mental y lo puedes hacer el proceso por una cuestión de, como quien diría, de protección, yo lo haría. Uno lamentablemente nunca sabe qué es lo que puede deparar el destino y si lo necesita o no lo necesita. Pero por lo menos en el caso de que, vamos a suponer, pueda heredar algún bien, pueda tener algo a su nombre, ¿qué hacemos? Lo protegemos. Porque una de las medidas cautelares que conlleva el proceso de determinación de la capacidad es una inhibición, ¿sí? Se la inhibe a la persona. ¿Qué significa? Que en realidad todos los que son sus bienes y están registrados, ¿sí?, no los pueden sacar o no los pueden vender o no los pueden usufructuar si no es por medio de una autorización judicial. Entonces, por eso digo que es una defensa. Si el juez no autoriza, no se puede. ¿Qué debería hacer este familiar para proteger a esta persona? Contanos a dónde tiene que asistir, en principio, si contamos con un familiar, una persona responsable de la persona a la cual se le tendría que hacer el proceso de determinación, lo primero que tiene que hacer es contar con algún tipo de evaluación, algún tipo de certificado médico, ¿sí?, que explique bien cuál es la problemática que tiene, ¿sí? Y una vez que ya ese certificado del artículo 618 se le llama, una vez que ya lo tiene, se presenta por medio de la Defensoría Oficial, que tenemos acá en San Justo, o por medio de un abogado particular, e inician el proceso de determinación de la capacidad. Sinceramente es un proceso que hoy por hoy, como el avance que tuvo la justicia respecto a lo que es el proceso por internet, o sea, el poder ver expedientes más rápidos, la toma de contacto, esto me estaba por olvidar, la toma de contacto que tiene el juez previa a la sentencia, se hace muchas veces a través de una videollamada, o sea, no hace falta que ni siquiera se lo cite. Es un proceso que no tarda mucho tiempo, es un proceso que quizás en un año uno dice, un año, sí, bueno, para lo que es un juicio, sí. Es algo corto. Pero bueno, en un año ya tenés a la persona determinada con sentencia firme, siempre y cuando por alguna cuestión no se lo apele, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Mauro, agradecido. Quedó clarísimo. El doctor Pablo Musolino con nosotros, auxiliar letrado de la asesoría número 4, especializada en capacidad departamental. Hoy hemos conocido todo acerca
del proceso de determinación de la capacidad jurídica. Nos reencontramos con esta columna de los magistrados y funcionarios de La Matanza el próximo miércoles seguramente. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.